Los que más saben no hablan por hablar. Por eso cuando lo hacen, los queremos escuchar. Escucha Activa, un podcast de comunicación. El trabajo de la comunicación pública tiene muchas... Sí, necesitan es un ejercicio más colectivo que individual. Y el periodismo es un poco un ejercicio mucho más individual que colectivo. La información es un insumo fundamental para actuar en nuestro rubro. Es decir, no nos podemos mover sin información. Comunicar un mensaje a distintas naciones y culturas. Fomentar el diálogo con otros actores en diferentes partes del mundo. ¿Cómo se hace comunicación desde un organismo internacional? ¿Qué estrategias eligen los que comunican para distintos públicos? Tenemos preguntas y tenemos respuestas de alguien que sabe. Trabajó en distintos diarios de la Argentina y durante 15 años estuvo en la agencia de noticias Reuters, primero como corresponsal en Argentina y luego en Brasil. En la actualidad es el coordinador de comunicación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, un organismo del sistema interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. Hoy en Escucha Activa hablamos con Guido Nehamkis sobre comunicación en organismos internacionales. Como para arrancar, nos gustaría que nos cuentes cómo fue o cómo funciona el traspaso de ser periodista a estar del otro lado del escritorio en la comunicación corporativa. Bueno, primero quiero decirles que el agradecido soy yo. Me parece un espacio increíble el que han creado, un espacio muy interesante, un espacio moderno, contemporáneo y súper útil para los profesionales que trabajan en el área de comunicación institucional, pública, el nombre que le querramos poner, y también me parece a mí, para el no especialista, ¿verdad? Para el que no está por dentro, porque hoy, digamos, la comunicación es cada vez más importante, el que no comunica no existe, ya lo sabemos, no hay acción política sin comunicación, y me parece que este tipo de espacios de reflexión pública sobre este tema son súper importantes, no solo en la Argentina, sino en cualquier lugar, mundialmente. Entonces, realmente yo soy el agradecido, lo felicito. Creo que soy un consumidor, además del espacio desde el primer envío, del primer programa, y lo estaba comentando con ustedes, fue súper interesante y aprendí muchísimo escuchando a Doris Capurro también. Entonces, gracias por la invitación. En fin, yo me considero una persona bastante libre, o trato por lo menos de ser libre de preconceptos, de prejuicios, y me gusta, digamos, si bien tengo mis preferencias, me gusta, digamos, no tener preconcepto alguno en relación a ese tránsito, ¿verdad?, entre lo que es el periodismo y lo que es la comunicación institucional. Lo vivo naturalmente, entiendo que hay otras personas que no les pasa eso, obviamente me parece respetable también, pero para mí forma parte de ir acumulando un acervo de experiencias que sean útiles para un mejor desempeño en este área. Creo que sí, para el ejercicio de la comunicación pública o institucional, el paso por el periodismo aporta mucho, porque, sobre todo por el periodismo que yo más, digamos, tiempo dediqué, que fue el periodismo de agencia de noticias. Es un periodismo que a uno lo entrena para ser muy rápido, para crear un lenguaje muy preciso y para transmitir información relevante, información verdadera en tiempo real. Es decir, yo siempre digo que soy un tuitero antes que Twitter existiera, porque teníamos, me acuerdo, en agencia, en Reuters sobre todo, un formato que eran unas alertas llamados snaps, que tenían, creo que hasta 80, 90 caracteres, nos permitían, eso iba a las pantallas en rojo. Entonces, y ahí había que hacer un esfuerzo y realmente para sintetizar. Nosotros publicamos muchos snaps por día, avisándole al mercado de hechos relevantes, de publicaciones de empresas, de hechos conmocionantes o que de alguna manera afectaran la percepción de riesgo político, económico, etc. Entonces, ese es un tipo de lenguaje que a mí me ayudó mucho a trabajar en el área de comunicación institucional.
Lo que ocurre es que, no me quiero extender mucho, ustedes me limitan, pero a veces, el otro día lo escuchaba o conversaba, mejor dicho, con un periodista que respeto mucho del sector agropecuario de Argentina, que es Héctor Huergo, y Héctor hacía la comparación entre lo que era un jugador de fútbol y un entrenador, ¿verdad? Un poco, o un director técnico, entre el que trabajaba en periodismo y el que ejercía o protagonizaba o dirigía la comunicación institucional. Me pareció un ejemplo bastante válido, una comparación bastante válida. En el ejercicio de la comunicación pública hay que, digamos, mover muchas fuerzas, digamos, es un ejercicio más colectivo que individual. Es necesaria una orquesta que toque con un director, que tenga un mensaje estructurado, que tenga un discurso coherente. También, obviamente, como en el periodismo es necesaria la pasión, el estar convencido de lo que uno quiere transmitir, hacerlo con todos los recursos disponibles. Hay una enorme paleta de recursos hoy a disposición de los que trabajamos en el área de la comunicación pública para divulgar, propagar, hacer conocer mensajes importantes, relevantes, y yo creo que todo ese paso por el periodismo es muy importante para ese esfuerzo que hay que hacer de síntesis, de relevancia, de velocidad, de apego a los hechos. Te sumo una cosa para preguntarte ahí de lo que venías diciendo. Vos hablás del paso de uno al otro. Lo citás a Huergo como, o sea, Guido, dijiste Huergo como que hizo una comparación entre futbolista y director técnico. Sí. Eso yo le encuentro una lógica, que es la de cuando vos tenés que hablar y tenés que decir. Muchas veces desde este otro lado que estás ahora, no tenés que decir. Y ahí, ¿cómo convivís con el periodista que tiene ganas de comunicar, que tiene ganas de contar, que tiene ganas de unificar mensajes, de síntesis y todo, cuando te dicen, de esto no decimos nada? Bueno, hay que ver, claro, depende de las realidades, ¿verdad? Y de los trabajos que te toque protagonizar, ejercer. En verdad, yo lo que hoy, digamos, mi experiencia de trabajo está en un organismo internacional del sistema interamericano, donde el trabajo es de alguna manera, dicho en un esfuerzo sintético, es promover desarrollo agrícola y bienestar rural. Esto por ahí en la Argentina uno lo escucha y dice, pero ¿para qué? Porque nosotros tenemos un país con un sector agropecuario muy pujante, realmente world class, con una tecnología increíble, con productores que saben muy bien lo que tienen que hacer, que cuidan los suelos, donde hay una institucionalidad agropecuaria muy fuerte, con organismos muy importantes como el INTA, el SENASA, bueno, en fin, y varios más que no. Pero, claro, eso no es así en todos lados. Hay muchos lugares donde no hay una institución, en otros lugares, en otros países me refiero, ¿no? Brasil, Chile, Uruguay, tienen, mismo Perú, tienen una institucionalidad bastante desarrollada, pero realmente la situación en Centroamérica, en el Caribe, es diferente, es muy diferente. Entonces, ¿por qué, digamos, traigo esto? Porque nosotros, en general, creamos o estructuramos un discurso. Obviamente te tocan enfrentar algunas crisis, es cierto, pero en general lo hacemos dialogando, nunca escondiendo la cabeza, siempre hablando de los problemas de frente. Creo que es lo mejor, hablar con la verdad. Yo siempre digo, nuestro negocio en esto es nunca mentirles a los periodistas, jamás, sino crear con ellos lazos de confianza, lazos duraderos, sabiendo que son un vector, un factor muy importante para trabajar en forma conjunta, sector público, sector privado, los medios de comunicación, las universidades. Es todo un ecosistema que tenemos que construir y que yo creo que es una construcción que necesita tiempo, que necesita confianza, que necesita empeño y que necesita de un discurso estructurado, coherente, y para eso nuestro trabajo es muy importante. El tema de esta preparación, el tema de saber escribir bien, los textos hoy son textos, los formatos van cambiando,
pero los textos base tienen que ser, para mí son una especie de Biblia que sirven después para aplicarlos y adaptarlos a diferentes formatos. Entonces creo que, no sé si respondo estrictamente a lo que me planteas, Gustavo, pero sí me parece que este proceso requiere de mucha construcción de confianza, la comunicación es un ejercicio colectivo. No hay organización que comunique bien cuando toda la responsabilidad de la comunicación está en una sola persona. Todos tienen que ser partícipes de ese movimiento y convencer de eso a todas esas partes que a lo mejor o la miran de costado, o resisten, o no quieren, o les parece peligroso. Bueno, requiere de un ejercicio bastante de constancia para poder poner en marcha esa orquesta y que suene bien y que funcione bien. Bien. Hablabas recién, y era parte también del atractivo, ¿no? de tenerte acá hoy con nosotros, de cruzar fronteras. Trabajar en un organismo interamericano implica hablar, si bien tenemos como la idea un poco prefigurada, creo, de que Latinoamérica comparte un idioma en general, más allá de Brasil, y tenemos una cultura en común, son muy diferentes, los países son muy diferentes, las culturas son muy diferentes. También tuviste un paso por esto de la corresponsalía. ¿Cómo es esto de ser los ojos de un medio en otro país y tratar de contar todo lo que pasa en ese país? Pasa por vos, el prisma es el tuyo. ¿Cómo se ejerce ese oficio? Bueno, yo digo que tuve mucha suerte porque me tocó hacer ese trabajo en una empresa que en ese momento era una empresa que invertía mucho en capacitación. Yo te puedo asegurar que hice una cantidad de cursos, una cantidad enorme de cursos, que fueron de alguna manera, me facilitaron mucho el trabajo. La verdad que uno lo ve a la distancia y realmente aprendí un montón con gente muy, muy capaz, que había sido corresponsal de guerra, que había sido, que intentaban transmitir de generación a generación de periodistas un valor común. Había una leyenda en esos momentos que no sé si todavía en el mundo de hoy ya vale todavía, pero era, si está en un cable de Reuters, es cierto. Por ahí llegaba un poquito más tarde, pero si estaba ahí, era verdad. Y la verdad que había un sistema de trabajo para que eso fuera una realidad. Un sistema que había que respetar. Y en ese sentido tuve mucha suerte porque todo eso me facilitó el trabajo. Fueron años muy, muy lindos de trabajo, cubriendo un montón de cosas en muchos países, con base en Brasil, en Brasilia, pero viajando por América Latina y en otros lugares del mundo. Y donde todavía, Twitter no había empezado, porque creo que empezó a desarrollarse fuerte a partir de 2008, por ahí, 2008, 2007, 2009. Entonces fueron años donde realmente el cable, cable es una palabra muy vieja, pero el material que nosotros inyectábamos en las pantallas, yo sabía que lo leía el presidente o el ministro o el presidente de tal empresa, y había a mí, por ejemplo, yo recuerdo algo muy, muy increíble, que era que todos los lunes me llamaban a la mañana de bancos centrales de México, de Chile, etcétera, porque nosotros inyectábamos algunos datos de un informe semanal que todavía publica el Banco Central brasileño, con algunos datos que son importantes sobre previsiones de desempeño de la economía. Entonces, fue un trabajo que hice con mucho cariño, con mucho amor, que me gustó mucho hacerlo, que lo disfruté mucho, y creo que de ese trabajo es cada vez más difícil hacerlo de esa manera en el mundo de hoy, porque se volvió más difícil para los periodistas ir y seguir y esperar, y las reuniones muchas se cubren solamente por remotamente, pero
creo que vale la pena todavía para algunas organizaciones invertir en ese tipo de periodismo porque es insustituible, es una herramienta fundamental. Creo que en algunos países cada vez más va a ser hecho por medios públicos ese trabajo. Medios públicos de países que de alguna manera necesiten de tener herramientas de información veraz e inteligente para su propio funcionamiento, que, Guido, perdón, que funcionen como un insumo para su propia acción. Sí, para su propia acción. Un insumo para su propia acción. Es distinto cuando la persona escribe estando en el lugar que cuando no está en el lugar, ¿verdad? Es insustituible. ¿Cómo te das cuenta de eso? Bueno, las coberturas son coberturas mucho más burocráticas, no van al fondo de los problemas, pierden la posibilidad de detectar conflictos que pueden ser interesantes para, digamos, desde el punto de vista periodístico, para ser expuestos. Por ejemplo, de gente que no se saluda. Vos los estás viendo en el pasillo, no se saludan o se juntaron dos o tres en una reunión. Por ejemplo, de gente sería? Que cuando termina la reunión te cuenta que todo fue maravilloso y que se dieron abrazos y besos y vos supiste porque lo presenciaste, porque tuviste la posibilidad de verlo con tus ojos o de escucharlo, porque alguien te lo contó, que fue una reunión donde hubo gritos, insultos, piedrazos, etc. Y eso digamos, esto me ha pasado. Fuimos incluso con un colega muy querido, Guillermo Laborda, compartimos una cobertura una vez donde nos pasó exactamente eso. Fuimos testigos de ese griterío, de esas peleas, en fin, se sacaban realmente chispas, negociadores de dos países, y cuando terminó, lo que le contaban a la prensa, que había estado todo maravillosamente bien y que había sido una reunión fantástica. Y eso hace la diferencia. Sin duda hace la diferencia. Entiendo, por supuesto, como todo el mundo, los motivos por los cuales hoy es más difícil sostener ese tipo de trabajo. Hay más medios, hay más competencia, hay más canales, pero por eso digo que tal vez en el futuro ese tipo de periodismo sea un periodismo que algunos estados o algunas sociedades estén dispuestas a mantener y a financiar, o el sector privado esté dispuesto a mantener y a financiar porque realmente necesitan información relevante, información de calidad. Yo creo que cada vez más importante cada vez va a ser más importante y más necesarios esquemas que ayuden a discernir, diferenciar lo que es información fake o información sin valor. Hago la distinción entre las dos. Y lo que es información realmente relevante y veraz. Y ese es un desafío enorme para todos los profesionales, porque ustedes lo saben muy bien como gestores de comunicación. La información es un insumo fundamental para actuar en nuestro rubro. Es decir, no nos podemos mover sin información. Necesitamos saber quién es quién, necesitamos saber qué dijo, necesitamos saber qué, hasta para preparar una carpeta para una reunión, para, en fin, a quien nosotros reportemos, ¿verdad? Y eso ese valor que nosotros sabemos que tiene la información, ¿te enfrentás a veces a dificultades de hacer notar ese valor para la gente que tiene que tomar las decisiones en un organismo como en el que estás? Bueno, no. La verdad que por lo menos en la instancia en la que yo estoy, como asesoría de la Dirección General, es un nivel en el que está claro, digamos, todo el mundo tiene claro quién es quién, pero obviamente que siempre el insumo relevante es un insumo apreciado y necesario, es decir, nadie lo desecha. Pero creo que este tema es cada vez más importante, el tema del criterio, la capacidad de juzgar, digamos, un poco un tamiz de sentido común y de buen criterio sobre la información, ¿verdad? Eso es muy importante, separar la paja del trigo, saberlo cómo hacer, porque si parte de nuestra responsabilidad
es informar a nuestros, en fin, clientes o, en fin, a nuestras organizaciones. Es muy importante este trabajo, hacerlo con mucho cuidado y hacerlo bien. Sí, la sobreinformación dificulta la toma de decisiones. Completamente, completamente. Y hoy es un problema serio la sobreinformación. Por eso yo pienso que el trabajo de la comunicación pública tiene muchas. Sí, es un ejercicio más colectivo que individual. Y el periodismo es un poco un ejercicio mucho más individual que colectivo. Incluso hasta las grandes historias que por ahí tienen más de un autor, en general es uno el que se sienta, escribe, por más que sean más de uno los que reportan y los que colectan información, ¿verdad? ¿Cómo medís vos el éxito de tu comunicación? O sea, pues me imagino lo que planteabas, ¿no? Planteaste ciertos temas, sanidad animal, agricultura familiar, bioeconomía, bueno, planteaste esos temas. ¿Cómo medís el éxito de tu gestión al fin del año? Bueno, nosotros tenemos algunas metas, nos proponemos algunas metas que tienen que ver, digamos, metas más cualitativas y metas de iniciativas y metas de publicaciones. En general apuntamos siempre nosotros tenemos que estar conectados con los gobiernos, tenemos en ese sentido una apuesta para hacer a los medios de comunicación tradicionales, donde necesitamos estar en los clippings, digamos, de los ministerios, de Agricultura sobre todo, y de la institucionalidad agropecuaria. Y estamos permanentemente lanzando nuevas iniciativas. Tenemos algunas métricas de crecimiento, por ejemplo, de redes sociales, de métricas de crecimiento de la presencia del ICA y del director general del ICA en los medios de comunicación tradicionales, y esos son indicadores que de alguna manera nos muestran fríamente cómo es la gestión de la comunicación. Ahora hay otro pulso que uno puede tomar, que es el de las ganas de las contrapartes o de las partes interesadas en trabajar con el ICA. Y eso de alguna manera es un resultado, yo diría, intangible de la comunicación, que nosotros sentimos también cómo hoy, no digo que la comunicación es un auxiliar, la verdad que acá es importantísima la gestión del director general, de toda el área, de todo el board del organismo. Es un organismo pequeño, flexible, no burocrático, que busca estar en el campo, que en el campo, digo, en los territorios rurales, que tiene un montón de iniciativas justamente para reforzar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, para crear conciencia sobre, me parece que es una cosa que la comunicación auxilia mucho, que es la jerarquización de la actividad agrícola, de la jerarquización de los territorios rurales, de cómo la producción de alimentos y de materias primas agropecuarias son fundamentales para la paz social, y todo ese trabajo de jerarquización, digamos, la comunicación tiene un rol muy importante que cumplir, y que la gente que vive en los territorios rurales, que produce, que de alguna manera se sienta protagonista, se sienta parte, que tenga noción de esa importancia y de el lugar que ocupa en la sociedad. Porque hay una cosa que nosotros también ponemos mucho énfasis, en contar que muchos de los problemas que nosotros vivimos en las zonas urbanas son producto de problemas no resueltos en las áreas rurales, que es muy doloroso el proceso de una persona que deja de producir para pasar a consumir solamente, de ser de productor a consumidor, que es un proceso, el abandono de fincas, como se dice sobre todo en Centroamérica, en Caribe, es un proceso que alimenta, en fin, procesos de migraciones no forzadas, y entonces es un área en la que hay que trabajar mucho en el tema de jerarquizar la actividad. Y ahí la comunicación tiene un rol importante, lo hacemos con recursos muy limitados, tanto financieros como humanos, limitados en el sentido de que somos pocos, pero como lo hacemos con mucho empeño, con mucho cariño y
tratando de crear cada vez más contenidos y utilizar todas las plataformas posibles para difundir ese trabajo, sabiendo, si me permiten, que muchas veces las personas que vivimos en las ciudades solo nos preocupa, en fin, lo que ocurre en los territorios rurales cuando faltan cosas o cuando las cosas suben mucho de precio. Y creo que es importante generar procesos de reflexión de que todo está interconectado, de que la sociedad es una sola, la rural y la urbana, y que los problemas de ambas se reflejan siempre en la otra. Totalmente. Me quedo con esto que decís de una organización con mucha territorialidad, que escucha mucho, que está presente, que se acerca a escuchar y a recibir información. Vamos cerrando ya porque nos estamos quedando sin tiempo. Te queremos agradecer. Un placer escucharte. El agradecido soy yo, de nuevo, siempre a disposición. De verdad, gracias por la invitación y felicitaciones por este producto tan innovador y tan necesario. Muchas gracias. Una ciencia que se explica a sí misma. Esto fue Escucha Activa, un podcast de comunicación.